Hola estudiantes de séptimo año, bienvenidos a una segunda sesión de lenguaje. Buenos días estudiantes de séptimo año, bienvenidos a una segunda clase de lenguaje, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. En esta oportunidad vamos a ver tres partes. Primero, vamos a dar solución a las respuestas que estaban pendientes de la clase número 1. En la segunda parte del video vamos a ver 5 figuras literarias y la tercera parte consta de la actividad que ustedes deben realizar. Primera parte de esta sesión, el solucionario. Ahora niños, antes de revisar las respuestas que tenemos pendientes del trabajo anterior, es importante hacer hincapié en los conceptos más importantes que se trabajaron en el video anterior. En este caso sería la poesía, que simplemente la podemos definir como un tipo de texto que se escribe en verso, cuya función principal es transmitir sentimientos o emociones del hablante lírico. Los otros tres conceptos tienen que ver con los elementos de la poesía. El primero es el hablante lírico, que es la voz que nos transmite el mensaje de la poesía. El segundo es el motivo lírico, o los motivos líricos, que son todos los sentimientos presentes en el poema. Y por último tenemos el objeto lírico, que es a quién va dedicado el poema. El romance de la niña negra de Luis Canet fue el primer poema que ustedes tuvieron que trabajar. Espero que hayan coincidido conmigo en la mayoría de sus respuestas. La primera respuesta al hablante lírico sería una voz. ¿Por qué vamos a identificar el hablante lírico de este poema como una voz? Porque no hay ninguna pista dentro de esta poesía que nos indique que se trate que el hablante es un hombre o una mujer. En relación a los motivos líricos tenemos la discriminación, porque se nos relata que las demás niñas no quieren jugar con la niña negra y la aíslan un poco. Entonces, como la niña negra está aislada, siente tristeza y soledad. La parte de la compasión y el amor se manifiesta cuando la niña negra fallece y su alma es llevada por los ángeles al cielo y Dios la recibe. Y el objeto lírico, por supuesto, es la niña negra, ya que a ella va dedicado este poema. Segundo poema en cuestión que tenían que trabajar se llama Vergüenza y es de Gabriela Mistral. El hablante lírico de este poema es la voz de una mujer enamorada. ¿Por qué vamos a identificarlo ahora como la voz de una mujer? Porque al final de una de las estrofas, en un verso, ella dice, me palpé desnuda. Y al decir desnuda, es una pista de que es una mujer quien nos habla. El motivo lírico de esta composición sería la vergüenza, que está presente dentro de todo el texto y además lo tenemos como pista en el título, y el entusiasmo. ¿Por qué ella siente vergüenza? Porque en el poema se nos relata de que es una mujer que tiene una vida dura, quizás en el campo. Ella habla también de que tiene unas rodillas algo rudas, por lo tanto no se siente femenina cuando el hombre que a ella le gusta la mira. Entonces se siente tímida. Y el sentimiento del entusiasmo lo tenemos cuando la hablante lírica nos comenta que al día siguiente ella va a bajar al río y se va a sentir hermosa porque él ya la había besado. El objeto lírico en este caso sería el hombre que ella ama o el hombre que a ella le gusta, en el cual puso toda su atención. Vamos entonces ahora con la segunda parte de esta sesión, que tiene que ver con el aprendizaje de 5 figuras literarias: comparación o símil, metáfora, hipérbaton, hipérbole y personificación. Me gustaría hacer un alcance acá para que ustedes no se confundan. El hipérbaton y la hipérbole solamente se parecen en el nombre, pero cuando ustedes tengan que identificar estas figuras en sí, en el contenido son totalmente diferentes. Se lo explico para que no se confundan. Vamos a definir ahora qué son las figuras literarias o las figuras retóricas. Se define como figura literaria a los recursos estilísticos que el poeta utiliza para embellecer el lenguaje o para transformar el lenguaje tradicional común a uno artísticamente elaborado. Ya que son formas no convencionales de utilizar las palabras, generalmente los escritores las usan por estética y creatividad de sus textos. ¿Qué quiere decir recursos estilísticos o recursos estéticos? Quiere decir que el autor del texto poético trabaja muy bien el vocabulario y lo rebusca mucho para que dentro de su texto le dé un mayor nivel. Esto es con la finalidad de no utilizar un lenguaje coloquial o muy cotidiano dentro de la poesía. Esto le da un plus en el fondo a lo que es
el texto poético. Es muy importante tener un amplio conocimiento de palabras para poder llegar a componer un buen poema y muy bien trabajado también. Vamos entonces con la primera figura literaria, que sería la comparación o símil. Es un sinónimo, significa lo mismo. Lo pueden encontrar de estas dos formas en internet o en los libros. Comparación o símil. No se olviden, por favor. ¿Qué es lo que es la comparación o símil? Consiste en comparar un elemento con las características de otro. Chiquillos, generalmente ustedes van a identificar una comparación dentro de un poema cuando encuentren la palabra como, pero esto no va a ser siempre así. El nivel de la poesía para séptimo año generalmente viene la palabra como, por lo tanto les va a ser muy fácil identificar, pero en otros textos de mayor nivel también les podrían aparecer las palabras cual, las palabras tal, las palabras parece o la frase igual que, menos que o más que. Ese tipo de palabras o de frases también sirven para comparar un elemento con otro, y a estas palabras o a estas frases se les va a llamar nexos comparativos. Vamos a ver el primer ejemplo. Sus ojos eran como dos luceros que alumbraban mi camino. El nexo comparativo acá es la palabra como. Tus labios son suaves como pétalos de rosa. El nexo comparativo acá es la palabra como. Vamos a ver los ejemplos que tenemos acá al costado. Para ella los besos de su hijo son tan dulces como la miel. El nexo comparativo de ese ejemplo también es la palabra como. El flamboyán parecía un rubí encendido sobre la llanura. En este caso el nexo comparativo acá es la palabra parecía. El cohete se alejaba de la tierra cual mensajero veloz. En este caso la palabra comparativa o el nexo comparativo es cuál. En el siguiente ejemplo, el fuego que encendieron los alumbró tal sol en la noche, el nexo comparativo es la palabra tal. El coro de nuestra escuela cantó como los ángeles. El nexo comparativo de ese ejemplo nuevamente es la palabra como. Revisemos entonces la segunda figura retórica, que sería la metáfora. Consiste en identificar una persona, animal o cosa con otro porque tienen alguna característica común. Es importante que ustedes sepan que la metáfora y la comparación están muy ligadas entre sí, significan prácticamente lo mismo, pero la metáfora, a diferencia con la comparación, no lleva incluida la palabra como ni ningún nexo comparativo. Acá lo vamos a revisar en estos ejemplos. Llueve en mis ojos cuando te echo de menos. Acá, llueve en mis ojos significa que lloro, pero ahí no se nos dice que el llanto es como la lluvia. Ahí se nos dice que el llanto es la lluvia misma. Segundo ejemplo, las perlas de tu boca se aprecian mejor cuando sonríes. Las perlas de tu boca serían los dientes, pero acá no se nos está diciendo que los dientes son como perlas. Se nos está diciendo que los dientes son perlas, es decir, se da por hecho o por real esta situación. Lo que ustedes pueden ver acá son los ejemplos más reiterativos de metáforas en la poesía. Tenemos perlas de tu boca, que siempre se identifican a los dientes como perlas. Tenemos los lazos del campo, que serían flores, farolas del cielo, estrellas. La barca de mis sueños sería en este caso una cama. Reitero lo que dije en la diapositiva anterior. Por ejemplo, acá no se nos está diciendo que la cama parece una barca o que es como una barca, sino que se menciona o se reemplaza la palabra cama por barca. Ojalá que esta imagen, con ejemplo que ustedes ven acá, les sirvan a ustedes para hacer la diferencia entre metáfora y comparación. En el primer ejemplo dice, eres un sol. En el segundo ejemplo dice, eres como un sol. Primer ejemplo es metáfora porque no tiene la palabra como, se da por hecho de que ese ser es el sol. Y en el segundo ejemplo es una comparación porque ahí se están mencionando los dos elementos. En este caso, él le habla a la mujer, ¿cierto? Directamente, pero también menciona al sol para hacer la comparación entre ambos. Vamos a revisar nuestra tercera figura retórica, que sería el hipérbaton. Consiste en la alteración del orden sintáctico. Esto está como muy complicado para que lo entiendan así al escucharlo la primera vez. Se lo voy a simplificar un poquito.
¿Qué quiere decir hiperbatón? Hiperbatón quiere decir que altero el orden lógico de la oración. Un orden lógico de la oración, en español, sería el sujeto y después el predicado. Es decir, primero quién realiza la acción y después viene la acción que realiza. En el caso del hiperbatón y de la poesía se me permite invertir su orden. Por ejemplo, Juanito por la pradera corre para ver a su novia. Está invertido el orden porque debería ser así. Juanito corre por la pradera para ver a su novia. En el fondo ustedes tienen que armar como un rompecabezas, ponerlo en orden, pero no se altera la intención comunicativa. El personaje que ustedes tienen acá arriba, que es el maestro Yoda de Star Wars, es un ejemplo muy vivo de hablar en hiperbatón. Les voy a pedir que no olviden al maestro Yoda porque les va a ser de mucha ayuda cuando ustedes necesiten identificar un hiperbatón. Recuerden, se altera el orden de la oración. Vamos ahora con la hipérbole. La hipérbole se parece en el nombre al hiperbatón, pero son cosas completamente distintas, ¿ya? La hipérbole quiere decir exagerar. Consiste en exagerar las cualidades o las acciones para dar más expresividad a los textos. Y aunque ustedes no crean, a diario nosotros utilizamos muchas hipérboles, pero no sabemos que es muy utilizada también en la poesía. Y es momento ahora de que la comencemos a detectar. Ahogarse en un vaso de agua, por ejemplo, nos indica que una persona se hace problema por algo pequeño, ¿ya? Pero no se nos está diciendo que la persona está dentro de ese vaso de agua, por lo tanto es una exageración. Se comía los libros de tanto estudiar. Este es otro ejemplo de hipérbole, porque nadie se puede comer un libro de tanto estudiar, es simplemente una expresión para indicar que esa persona lee mucho o estudia mucho. Acá los invito a revisar más ejemplos de hipérbole, que si esto se lleva a una realidad es imposible de realizar, simplemente son expresiones para exagerar. La nariz del rey medía 1 metro. Mi papá puede levantar más de 2 toneladas. La comida estaba tan picosa que me salió humo por los oídos. Mi hijo corre más rápido que un carro. Me siento tan cansado que podría dormir todo un año. Crecí 1 kilómetro este mes. Cuando oí lo que había pasado, me fui volando a la casa. Lloró tanto que sus lágrimas formaron un lago. Tengo tanta hambre que podría comer un caballo entero. Tienes millones de juguetes en tu casa. Vamos ahora a definir la personificación, que es una de las figuras más entretenidas, yo creo, de la poesía. Una personificación es cuando un objeto o animales adoptan cualidades de los seres humanos. Esto es muy fácil de identificar, lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. El sol se asomó alegremente detrás de las nubes. Acá se le atribuye al sol la cualidad de sentirse alegre, pero eso no puede ser porque la alegría es un sentimiento atribuible al ser humano. Acá simplemente nos quiere decir que el sol estaba radiante detrás de las nubes. Las llantas del carro rechinaron felizmente por el camino. La llanta de un carro o la rueda de un vehículo no puede sentir felicidad porque es un ser inerte. Veo que las noticias viajan rápidamente. Quienes viajan son los seres humanos, no las noticias. Las noticias se propagan. Era hora de salir de la escuela, pero la campana no quiso sonar. Antes de dar la explicación de este ejemplo, niños, les quiero pedir disculpas porque la palabra quiso es con S, pero como es un cuadro copiado de internet no lo puedo modificar, pero quiero que tengan súper en cuenta que aquí hay una tremenda falta de ortografía. Quiso, de querer, en pasado se escribe con S, no con Z. Entonces, se le atribuye acá a la campana la intención de querer o no querer hacer algo, y eso tampoco es posible porque las decisiones las toman los seres humanos, no una campana y ningún ser inerte. La ardiente chimenea parecía llamar mi nombre, el cielo enfurecido rugió con truenos y lanzó relámpagos, los árboles danzaban locamente en el viento, el aroma de las deliciosas galletas me invitaba a la cocina, el suave viento me besó la mejilla mientras caminaba, la nieve de chocolate no me dejaba de llamar. El cielo no se puede enfurecer porque la furia es un sentimiento también atribuible al ser humano, los árboles no danzan, se mueven solamente con el viento, danzar es una expresión de personificación, las galletas no invitan
a comer, sino que uno se siente entusiasmado con el olor y come galletas, es una expresión. El suave viento me besó la mejilla, no besó la mejilla, simplemente la rozó y el hablante lírico sintió el viento en su cara. Y la nieve de chocolate no me deja de llamar. Bueno, la nieve no llama a nadie, es un elemento inerte, por lo tanto no tiene esa cualidad. Si se dan cuenta, la personificación es muy fácil de identificar. Todo lo que es un ser inerte o un animal que ustedes se den cuenta que tiene una característica humana o que tiene la capacidad de sentir o de realizar alguna acción, significa que hay una personificación. Vamos a pasar ahora a la etapa 3, que tiene que ver con la actividad. Creo que está muy claro acá, punto por punto. En caso de que a ustedes se les genere cualquier duda, me escriben y yo en tanto pueda o lo reciba, les respondo a la brevedad. Punto número 1. La actividad propuesta consiste en leer y comprender el poema llamado Puerto Montt está temblando, de Violeta Parra. Punto número 2. Deben explicar con sus propias palabras lo que entendieron del poema o de qué se trata. Es lo mismo, ¿ya? Pueden utilizar 3 o 4 líneas de su cuaderno. Punto número 3. Identificar en el poema las figuras literarias presentes que se han visto en este video, que podrían ser la metáfora, la comparación, hipérbole, hipérbaton y personificación. Punto número 4. Deben traspasar cada figura literaria al cuaderno e indicar el nombre de la figura al lado. Le pueden poner una flechita y le indican el nombre. Acá voy a hacer un hincapié en 2 puntos importantes. Miren lo que puse acá. El alumno puede trabajar trasladando las figuras a su cuaderno, tomar una foto de la tarea y enviarla. O bien, si a ustedes les parece más cómodo, pueden trabajar en un documento Word y me lo envían también para revisar de manera formativa. Último punto, que es súper importante también que lo consideren, que es un texto que van a trabajar que es tomado de su libro de lenguaje de 7º año. Por lo tanto, está súper acorde a su nivel. Se encuentra en la página 150, lo pueden descargar el libro también de internet. Aquel que no tiene el libro lo puede buscar en internet el poema solito, o bien lo pueden trabajar desde este mismo video que yo también se los copié acá, por si alguno no tiene el libro o no tiene acceso a encontrarlo en alguna otra parte. Acá tenemos el poema entonces, es un poco extenso y les voy a pedir por favor lo mismo de siempre, que hagan una detención, ¿cierto? A medida que vayan terminando cada estrofa, hagan un análisis de lo que van comprendiendo y fíjense por favor en las palabras que están marcadas en rojo, que son las palabras como un poquito difíciles dentro de este poema, que a ustedes los podrían complicar, pero al final de este poema, en la última diapositiva, yo les coloqué también el vocabulario de estas palabras en rojo para que no tengan que hacer la búsqueda en algún diccionario o aparte en internet. Entonces ya acá les va todo junto para que les sea más cómodo. Las palabras de esta diapo marcadas sería rugando, los, péndulo, hiriente. Si no pueden leer con mi voz de fondo, les voy a pedir que bajen el volumen para que no me escuchen, ¿cierto? Y ahí en su mentecita ustedes vayan leyendo. No quiero interrumpir la lectura de nadie, es lo que menos quiero hacer. Me interesa que comprendan. Finalizamos entonces este video, chiquillos, con el mini vocabulario este que les puse acá de ayuda para que puedan comprender mejor el texto. Espero que estén muy bien, se les extraña, pero a la vez deseamos que tengan una cuarentena lo más prudente posible, para que se cuiden, para que nos volvamos a ver después. Espero que estos trabajos, este tipo de actividades que nosotros les damos, también las puedan compartir con la familia. Así ellos se integran y después se hace mucho más fácil estudiar en conjunto. La idea es que todos se involucren y aprovechemos la cuarentena para compartir el aprendizaje. ¿Ya? Un besito para cada uno, saludo para los apoderados, que estén muy bien y cumplan lo que más puedan. No les estoy pidiendo que hagan todo un viaje, pero por favor dense el tiempo en el día de responder y de analizar sus trabajos, chiquillos. No pierdan tiempo. Un besito para todos.